Eterno y el Todopoderoso le bendiga, queridos amigos. Les saluda a su hermano Sonny, aquí con una enseñanza más de la Sagrada Escritura. El tema que tenemos para el día de hoy es: ¿puede el hombre pactar con Dios? Aprovechamos y le mandamos un saludo especial a la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera de Panamá y a todos esos amigos y hermanos de los Estados Unidos en Washington, República Dominicana y Chile. Acompáñanos en este estudio, hermano. Todos conocemos, hermanos, que términos así se han introducido a la iglesia, como que venga y pacte, venga y siembre, traiga su semilla. ¿Acaso es bíblico pactar con Dios? ¿Acaso se mide entonces la espiritualidad de la iglesia por el volumen de miembros que tienen o por tener los supertemplos? Entonces están hablando de un evangelio que no es el que está escrito en la Sagrada Escritura. Porque aquel que predique otro evangelio que no es el que está escrito en la Santa Biblia es constituido en un maldito, en un anatema. Estos términos de venga y pacte, venga a pactar y hacer voto, la mezclan los términos de pacto, voto, promesas y juramento. Hacen una mezcla de todos estos términos, entonces no la diferencian. Entonces se pone y se está enseñando ahorita mismo que el diezmo es como una forma que tú mantienes tu pacto con Dios, que esto no es correcto, esto no es bíblico. El ofrendar y el diezmo entonces son una condición para tú pactar con Dios, que si tú no diezmas y pactas de acuerdo a lo que ellos dicen, entonces no estás en pacto con Dios, entonces no estás conectado con Dios. Esto es una herejía. Entonces, ¿qué es un pacto? Estamos viendo que esta es una palabra que viene de la palabra hebrea berit, y aparece mencionada en el Antiguo Testamento 285 veces y en el Nuevo Testamento 33 veces es mencionado la palabra berit. Entonces se utilizan este término de voto y juramento como sinónimo. ¿Y qué vamos a entender como sinónimos? Algo que son similares, ¿verdad? Pero voto es más que una obligación asumida voluntariamente, ya sea como una expresión de gratitud por una bendición divina recibida o por recibir. Entonces ya ahí tú puedes comenzar a clasificar los diferentes tipos de votos que pueden ser incondicionales y los condicionales. Hay votos que tú puedes ponerle, por ejemplo, que tú hagas con Dios. Los votos son realizados del hombre hacia Dios. Recuerda que el pacto es realizado entre Dios y el hombre, no el hombre y Dios. Tienen una dirección de arriba hacia abajo. Los votos son de abajo hacia arriba, o sea, del hombre hacia Dios. Los votos, hay ejemplos, así como el que hizo el Jacob. Y estos votos pueden ser, ya lo dije, son condicionales. Cuando tú pones una condición, por ejemplo, tú comienzas a orar: Señor, si tú me das esto, me das esta casa, este carro, yo voy a hacer esto para la obra del Señor. Tú estás poniendo una condición. Incondicionales sería que tú ores, le pidas al Señor: Señor, ya sea que sea tu voluntad que tú lo hagas, me lo des o no lo des, yo voy a servirte a ti por siempre. Entonces eso es incondicional. Son votos que tú realizas y hay que tener cuidado en la forma que tú haces las solicitudes también, porque tienen que ser con cierto grado de humildad. Siempre tiene que prevalecer la humildad ante todo. Esto de pactar y no pactar, entonces, ¿es bíblico? Claro que sí, la palabra es clara y contundente a definir bien qué es lo que es pactar. El hombre aprende de los pactos que Dios hizo con el hombre. Dios hace los pactos con el hombre, no el hombre con Dios. Entonces vivimos en estas iglesias, donde se predica que venga y pacte y venga siembre. Y si tú no lo haces, entonces tú no estás en esa moda, entonces tú eres raro, tú estás en contra de lo que dicen ellos. Pero ¿dónde está la Sagrada Escritura esto? Entonces comienzan a vivir un evangelio de las ofertas, la oferta especial, o sea, que venga, pacte con Dios y entonces Dios te va a dar tu casa, te va a dar tu carro, pero tú tienes que pactar con Dios. Imagínense. Esto no es bíblico, hermano. Veamos aquí. Berit viene del hebreo, que quiere decir pacto. Berit. También viene de la palabra griega diateque. ¿Qué significa berit? ¿Qué significa la palabra pacto? Significa alianza, compromiso, convenio o testamento. Y si nos vamos al latín, está la palabra que dice pactum,
que es un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes en que se establece una obediencia a cumplir entre uno o varios acápites establecidos en un contrato formal en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la parte por su cumplimiento. Un pacto, entonces, de esta manera es un convenio, el establecimiento de reglas y condiciones para ejecutar una acción, bien sea entre dos o más personas. Entonces, cuando es pacto entre los humanos, es un pacto, entonces se ponen condiciones de una parte a la otra y viceversa. Se ponen beneficios para ambas partes. Es imposible que tú puedas hacer, entonces, ponerle condiciones a Dios, ponerle reglas a Dios. Tú no puedes hacer eso. Si Él es el creador de todo, el poseedor de todo. La Sagrada Escritura menciona cerca de 21 pactos en la Biblia aparecen, pero vamos a estudiar los 7 más importantes. Y los 7 más importantes son los pactos que Dios realiza, que ha hecho con el hombre, no el hombre con Dios. Y la palabra de Dios es clara, siempre dice el pacto que yo he establecido con los hombres o con mi pueblo. Tengamos claro, hermano, que voto y pacto no es lo mismo. Ya dije que el voto no es más que una obligación asumida en forma voluntaria como una expresión de gratitud hacia una bendición divina recibida o que vas a recibir. Podemos clasificarlo, estos votos incondicionales y los condicionales. Ya lo expliqué, que es cuando hay una condición y cuando es sin condiciones. Así dice, como un ejemplo de voto, el voto que realiza Jacob en Génesis 28 del 20 al 22. Dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fueres Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Los votos se piden con humildad. En Salmo 61:5 también nos dice: porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. En Deuteronomio 23:21 también nos habla de los votos que hace, los juramentos que hace también Moisés, que posteriormente eso sale en Número 30 del 1 al 2. Así dice la palabra de Dios: habló Moisés a los 4 de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado, cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciera juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En Deuteronomio 23:21 nos dice: cuando haces voto a Yahweh tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahweh, que es tu Dios, y sería pecado en ti. Entonces es necesario saber, hermano, que cuando tú haces voto también tienes que cumplirlo. Es una promesa condicional o incondicional. Existen 2 tipos de pactos, entonces: los pactos entre iguales o bilaterales. Yo lo llamo los pactos horizontales. Esto es realizado entre los hombres, nación con nación. Los términos del pacto son considerados entonces mutuamente. Tenemos el otro tipo de pactos, que son los pactos que ha realizado Dios con el hombre, que son unilaterales, son verticales, le diría yo, porque son de arriba hacia abajo, de Dios hacia el hombre. Y son 7 pactos establecidos por Dios con el hombre. Así que es importante conocer esto, hermano. En el voto la ofrenda es voluntaria y se está enseñando a nivel de los evangélicos, se nos está enseñando que no, que esto es a través de hacer un pacto, que es algo que no es bíblico, porque comienzan a clasificar a la gente porque si tienen o no dinero en fila, fórmense, aquí lo de 100, acá lo de 1000, y están haciendo distinción en las personas, están haciendo acepción de personas, aparte de que están introduciendo esta doctrina de que para que tú puedas mantener el pacto con Dios, tú tienes que estar ofrendando y diezmando, como ellos dicen, o pactando, o dando dinero, ofreciendo el dinero para comprar milagros y para que se te cumplan tus deseos. Entonces son cuestiones que son cuestionables, que son antibíblicas. Incluso las personas que no son de la congregación y no son evangélicos observan y critican esta actitud porque ven como que esas personas están como hipnotizados, están idiotizados, le diría yo, porque comienzan a no pensar por sí mismos, sino de acuerdo a lo que dicen a los famosos ungidos. Los votos son de abajo hacia arriba,
del hombre hacia Dios, y los pactos son de arriba hacia abajo, de Dios hacia el hombre. Hay varios ejemplos de votos, así como que hizo Sansón en Nazareo, votos de castidad, votos de celibato. Y se pueden hacer votos con Dios, pero no pactos. Entonces, los pactos bilaterales u horizontales, estos son entre hombres. Ejemplo de ello vamos a ver en Gálatas 3:15. Así dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Estos son los pactos que se realizan, pero entre naturales, entre los hombres, no es con Dios. Ejemplo de pacto podemos verlo entre Jacob y Labán. Eso lo encontramos en Génesis 31 de 44 a 53. Y entre David y Jonatán en Samuel 18 del 3 al 4. Por otra parte, los pactos unilaterales, estos son los pactos que Dios ha realizado con el hombre. Estos son pactos verticales. Son pactos de un superior a un inferior. Siempre es un padre quien deja testamento a sus hijos. Estos pactos Dios los propone soberanamente. Siempre han sido hechos de Dios hacia el hombre. Nunca es el hombre quien pacta con Dios. Por el contrario, es Dios quien establece el pacto con el hombre. En otras palabras, Dios es juez y parte de sus pactos. Algunos de estos pactos tienen forma de promesa condicional, otros de cumplimiento incondicional. Se dividen en pactos temporales y otros en pactos eternos. Todo pacto tiene una dádiva de parte de Dios y su respectiva señal. Recuerden esto, siempre hay una dádiva y hay una señal, la cual van a funcionar y van a operar como un recordatorio. Así dice en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. La importancia de guardar los pactos, de cumplirlos. Pero Dios siempre lo ha establecido con el hombre, pero el hombre es el que lo incumple. Así dice en Génesis 2:15 al 17. Tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. De esta manera comencemos a estudiar los pactos, que en realidad son 7 pactos que Dios ha realizado con el hombre. Hay otros pactos, pero son entre hombres. Recuerden que de ahí el hombre comienza a aprender los pactos que Dios hizo con el hombre comienza a hacer pactos entre hombres. Y así el enemigo, el engañador, se agarra de estos términos para comenzar a confundir al pueblo de Dios en la actualidad. Comencemos con el pacto número 1, el pacto edénico. Este es el pacto con Adán en el huerto del Edén. Es un pacto condicional. ¿Qué dice en Génesis de 2 al 15 al 17? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí estamos viendo que Dios está poniendo las reglas, las condiciones. De todo árbol puedes comer menos del que está en el centro, que es de la ciencia del bien y el mal. Y el día que comerías de él, morirías. Pues es un pacto de autoridad, de donde el hombre gozaría de todas las cosas del huerto. Pero aquí vemos en Génesis capítulo 1, del 28 al 29, le da toda esta ventaja al hombre, que se fructifiquen, multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Entonces estamos viendo todas las cosas que Dios estaba ofreciendo en este pacto. La señal sería esta: el árbol de la ciencia del bien y el mal, que está en el centro del huerto del Edén, consistía en probar entonces de esta manera la fidelidad y la obediencia, que no comieran de este árbol, porque en el día que comerían de este árbol, ¿cuál sería el castigo entonces? Lo que nos conocemos ahorita mismo como la muerte, ¿no? Por eso es que el hombre comenzó a morir. Antes de eso no existía la muerte. De esta manera sabemos los resultados nefastos de todo este pacto. El hombre incumple, es engañado por la serpiente. Así lo vemos en Génesis capítulo 3 del 2 al 8. Vemos donde la serpiente mezcla, entonces comienza a mezclar una mentira con una verdad y con mentira, porque le dice que no moriréis.
Oh, eso fue la mentira que le pegó la serpiente a Eva. Y si comen de ese árbol, entonces sus vistas van a ser abiertas, van a ver, van a ser como Dios. Entonces ahí comenzó la mentira. Porque eso es lo que están predicando, que podemos ser como Dios ahorita mismo. Los famosos Jehová Junior están enseñando de que podemos ser igual que Dios, y eso es una herejía. No podemos ser nunca igual a nuestro Creador. No seremos dioses. Serás como Dios, dice la serpiente. Pero entonces esta es la gran mentira que se le pegó en el principio de la creación y que estamos viviendo en la actualidad. Así dice en Génesis 3, 16 al 19: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Entonces vienen los castigos. El hombre tiene que cultivar también la tierra con el sudor de su frente y ganarse lo que produce la tierra. Y todo eso a consecuencia del incumplimiento. Y entonces de esta manera vemos en Génesis del capítulo 3, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es muy importante, es muy relevante. ¿Por qué? Porque aquí se pone entonces la solución a este problema, a este pacto incumplido. Dios ofrece esta solución apuntando hacia lo que Cristo representaría para la serpiente en el futuro. Se impone un pacto adánico incondicional donde previamente se hizo un derramamiento de sangre de un animal para hacer las túnicas, tanto para el hombre y la mujer. Pasemos al siguiente pacto. Es conocido como el pacto noéico o noaico. Es el pacto que se hizo con Noé. Es un pacto incondicional. Es un pacto de salvación. Mas estableceré mi pacto contigo. Miren, esto es muy importante. Estableceré. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando Yahweh. Aquí está hablando Dios. O sea, no está hablando que el hombre va a establecer el pacto con Dios. Dice Dios con el hombre: estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Contigo y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Dios le entrega al mundo a Noé y a sus hijos. Dios promete no volver a destruir el mundo más con diluvio. Entonces, así lo vemos en Génesis capítulo 9, del 8 al 17. Dios establece de esta manera también, le ofrece el mundo a Noé y a sus hijos. Y le deja una señal. ¿Cuál sería esta señal? Así lo dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. De esta manera, aquí vemos la señal, que es el que conocemos hasta actualmente, el arco iris. En este pacto, Dios pone a prueba la fe de Noé y su familia, pero también su obediencia. Recuerden que 120 años predicó Noé. Él predicó que el mundo sería destruido por un gran diluvio, sería inundado, y la gente nunca le creyó. Estamos viviendo en los tiempos actuales que la gente desconoce los tiempos, desconocen las profecías. Porque cuando se le pronuncia la palabra profecía, ya ellos lo relacionan automáticamente a final o fin, y la gente no quiere pensar ni en muerte ni en destrucción. Pero no es así. Las profecías son importantes que el pueblo de Dios las conozca. En este pacto entonces vemos que es puesta a prueba la fe de Noé y su obediencia. Él obedeció. La señal, el arco iris. Así dice en Génesis del 9 al 12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Pasemos al siguiente pacto, que es el pacto realizado con Abraham, conocido como el pacto abrahámico. Es un pacto incondicional. Así podemos buscar en Génesis capítulo 15, versículos 18 al 21. Y habla de la promesa de todas estas tierras que pasarían a mano de Abraham y su descendencia. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, dice: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, de los camoeos,
de los heteos, de los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos y los gergeseos y los jebuseos. Estamos viendo que toda esta tierra es prometida a Abraham. Entonces, en Génesis 17, del 1 al 9, ¿qué nos dice ahí? Dice que Abraham, ya de 99 años, cuando se le aparece Yahweh y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, dice. Está poniendo que el Señor es Dios, es el que hace el pacto con el hombre. Ahí lo estamos viendo. Y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Así es claro, hermano, y así le dice, establece el pacto. Dios con Abraham, Dios con el hombre. El hombre es el que se somete a los pactos de Dios. En Génesis 13, del versículo 14 al 16, así dice: Jehová dijo a Abraham, después que a Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y el sur, y el oriente, y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti, y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. De esta manera, estamos viendo las promesas de este pacto, que la descendencia de Abraham sería como el polvo de la tierra, como sería como la arena, como las estrellas de todo el universo, hermano, que son incontables. La promesa de Abraham era de que tendría descendencia física, espiritual y tierra prometida. En Génesis 15, 4 al 6 dice: luego vino a él palabra de Yahweh diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. También podemos buscar en Génesis 22, del 15 al 18. Y así vemos las promesas, que sería su descendencia incontable como la arena del mar, así como también incontable como las estrellas de los cielos. En este pacto, ¿cuál es la señal entonces? Aquí la señal del pacto fue la circuncisión. Lo puedes buscar en Génesis 17, del 10 al 14, en el libro de los Hechos de los Apóstoles del 7, capítulo 7, versículo 8, en Romanos 4, 11. En este pacto Dios pone a prueba la fe y la obediencia de Abraham al ofrecer a su hijo en sacrificio. De manera que vemos que en este pacto con Abraham fue ratificado tanto para Isaac y para Ismael. Conocemos que los descendientes de Ismael, ellos escriben su propia historia y escriben su Corán, famoso Corán por el profeta Mahoma, y ellos describen toda la línea como si fuera, en vez de Isaac, escriben es Ismael. Podemos leer entonces en la Sagrada Escritura en Génesis sobre esto en el capítulo 17 del versículo 19, 21 y 23, que habla sobre este pacto abrahámico, pacto con Abraham. De esta manera pasamos al siguiente pacto, este pacto mosaico o el sinaítico, por el tiempo de Moisés. Es un pacto condicional. Este fue instituido en el Sinaí, celebrado en Horeb y renovado en los campos de Moab. Para esto tendríamos que leer Éxodo capítulo 6, versículos 2 al 5, Éxodo 19 del 5 al 6, Deuteronomio 5, versículo 2, Deuteronomio 29, versículo 1. En este pacto consistía que Dios sería su rey y debían de guardar sus leyes. De esta manera encontramos en Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuando tú vas a la Biblia hebrea, vas a descubrir que no solamente son 10 mandamientos, y se encuentran son 613 mandamientos, en los cuales se incluían los 10 mandamientos. Dios hace un pacto con el hombre. Podemos buscar en Éxodo 34 al 10. Así dice: y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. ¿Quién hace aquí el pacto? Dios, ¿verdad? Dios es el que está haciendo el pacto. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verán todo
el pueblo en el medio del cual estás tú, la obra de Yahweh, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. También podemos buscar en Éxodo 34:27. Y Yahweh dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Quién está haciendo aquí el pacto? Dios con el hombre. Entre las condiciones que se ponen en este pacto sería que si lo desobedecían serían malditos y castigados. ¿Y cuántas veces no incumplió Israel, el pueblo de Dios? Entonces fueron castigados, fueron esparcidos, esclavizados. En este pacto hay por lo menos dos señales para Israel. Uno es la señal de la sangre. Podemos buscarlo así en Éxodo 24, de 7 al 8. Y la señal principal para los israelitas, el día de reposo. Puedes buscarlo así en Éxodo 31, del 12 al 13, 16 y 17, capítulo 20, del 8 al 11. Dice que ellos profanaron hasta el día de reposo, que esa era la señal de la obediencia. En Ezequiel 23, 39 podemos buscar así: pues habiendo sacrificado a sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí así hicieron en medio de mi casa. En Oseas 2:11, así dice la Biblia: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Estamos viendo que aquí, entre las señales, que es el reposo, tenemos que hacer una aclaración muy importante. Tenemos que estar claro, hermano, muy claro, que para la iglesia el reposo no es un día. El reposo es Cristo mismo, Cristo Jesús, el Señor del día de reposo. Jesús es el reposo hecho hombre. Así lo dice en la Sagrada Escritura. Puedes buscarlo en Mateos 11:28, Lucas 6, del 1 al 5, en Colosenses del capítulo 2, del 16 al 17. El reposo es Cristo. Él es el Señor del reposo. Jesús es el reposo hecho hombre. Él dijo: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo soy el Señor del Shabbat. Yo soy el reposo. Por ahí muchos están enseñando, judaizando. Están introduciendo cosas, leyes que son para los judíos, lo quieren metérselo a los gentiles. Y esto es una enseñanza aparte que daremos más adelante. Pero es importante que no se esté judaizando, porque la Biblia es clara y contundente al respecto. De esta manera pasamos al siguiente pacto. Pacto levítico. Es un pacto condicional. ¿Qué es este del pacto levítico? Bueno, Dios le da a la tribu de Leví el honor de servirle a él, llamados a servir. Ellos son los sacerdotes, los que se encargan de todo en el templo. Así dice la palabra en Deuteronomio 7, del 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh, tu Dios. Yahweh, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Aquí los levitas son elegidos al sacerdocio. Esta es su herencia. Tenemos que recordar que hay un descendiente de Aarón, llamado Fines. Él demostró celo por los mandamientos de Dios. Fue a quien Dios le hizo el pacto de paz, que llegó a ser el pacto levítico. Tenemos que leer así en Números, capítulo 25, del 1 al 18. ¿Y cuál sería aquí la señal del pacto? La señal del pacto aquí sería que la sal que se debía rociar sobre las ofrendas y los holocaustos que se ofrecían. Así lo puedes buscar en Levítico 2:13, en Ezequiel 43:24. Este pacto consistía en que Dios le daría la paz y un sacerdocio perpetuo y se mantenían fieles. En varias ocasiones los sacerdotes y levitas le fueron infieles. Puedes leer ahí en Número 25, del 12 al 13. Por tanto, dile: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrás él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Este fue el pacto que hizo con Fines. En Malaquías 2, del 4 a 8, ahí nos aclara así que
Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz. Mira, mi pacto, está hablando Dios, aquí está hablando Yahweh. Y se pone en claro que siempre los pactos que se han realizado entre Dios y el hombre es de Dios hacia los hombres. No es que el hombre está haciendo el pacto con Dios. ¿Estamos claros? Dice al final de Malaquías, estamos en el capítulo 2 del 4 al 8, dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví. O sea que ellos fueron infieles, ellos corrompieron el pacto, no lo cumplieron en varias ocasiones. De esta manera vamos llegando al pacto que hace Dios con David, conocido como el pacto davídico, pacto incondicional. Dios le da el trono eterno e incondicional a los descendientes de David. Y tiene que ver con la tribu de ¿quién? La tribu de Judá, llamados a gobernar. ¿Y quién es el león de Judá? Yeshua, Jesucristo, el Rey eterno, el que viene pronto a gobernar en el milenio. Recuerden que muchos por ahí están predicando que instaurando el reino sin el Rey presente. El Rey tiene que estar presente. El Rey todavía no ha llegado. Pero ellos están instaurando el reino, pero están haciendo ¿qué? Mercadería. Eso de la prosperidad. Todas esas ideas de sacarle dinero a las ovejas. Todo es falsa doctrina. Esas falsas doctrinas son doctrinas destructoras que se han introducido en las iglesias. De esta manera Dios le da el trono ¿a quién? Eterno, a los descendientes de David. De ahí viene los descendientes, el linaje de donde sale nuestro Señor Salvador. Podemos leer en 2 Samuel 23 de 2 al 5, también capítulo 7 del 4 al 16. En este pacto vemos que la promesa de un gobierno perpetuo, vemos la descripción de la regeneración y posesión final de la tierra por parte de Israel. Podemos leerlo así tanto en el libro de Hebreos capítulo 8 del versículo 8 al 11, también en Jeremías 31 del 31 al 34. Aquí dice en Jeremías 31 del 31 al 34: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Está hablando, mi pacto, Dios está hablando ahí, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Asimismo lo dice en Hebreos del capítulo 8 del 8 al 11. De esta manera llegamos a este pacto, al séptimo pacto, conocimos como el pacto de gracia, o el nuevo pacto, que es un pacto incondicional. Este es el mejor de los pactos, porque aquí Dios se da a sí mismo por medio de su Hijo, porque tendríamos una condenación segura. Entonces, Él nuestro Salvador, ese es el mejor pacto, porque Él da su sangre, el cordero inmolado, y esa sangre que cae sobre el propiciatorio, donde nunca había caído esa sangre, se consuma el pacto. Él nos compra, Él compra a su iglesia a precio de sangre, y por Él somos tomados como dignos para entrar al reino de los cielos, porque de otra forma nunca jamás el hombre podría llegar al cielo. Él nos compra, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Él compró, Él cubrió todas nuestras heridas, todos nuestros pecados, Él los perdonó, Él cargó el pecado de la humanidad. Es sin duda el pacto más grande que se haya realizado. En Isaías 35:4 dice: decid a los corazones apocados, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ahí está la profecía, hermano. Él enviaría a su Hijo, el unigénito, y a precio de sangre Él nos compra. El profeta Isaías anuncia la llegada de ese Salvador. En San Juan 3:16, el que no conoce este versículo, hermano, estamos en problemas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna.
Se entra en este pacto por medio de ¿qué? De la fe, hermano. A través de la fe se entra este pacto. Así lo puedes buscar en Gálatas 4 del 21 al 31. Cristo es el mediador de este nuevo pacto. Y así lo dice en primera de Timoteo 2:5. Así lo dice. Pues solamente hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y el hombre. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Así lo dice la Sagrada Escritura. Podemos buscar en Hebreo del 6 al 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en el que se establece con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos, y sobre su corazón la escribiré, y seré en ellos por Dios, y seré para ellos Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir el nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Eso es Hebreo 8 del 6 al 13, lo puedes buscar. Entonces, ¿cuál es la señal? Aquí vemos la señal, hermano. La señal de este pacto es la preciosa sangre de Cristo, recordada por medio de la cena del Señor. La sangre de Cristo derramada concluyó todos los pactos, cerrando así el periodo de los pactos. Se cerró, así como se cerró el canon de la Biblia. Se cerró. En Lucas 22, 20, en 1 Corintios 11, del 25 al 26, lo puedes leer. Muchos al desconocer o ignorar los requerimientos y el significado de lo que significa la palabra pacto, han transversado este término para enseñar cosas que no dice la Biblia, convierten en un negocio y hacen una mercadería de los milagros y las sanidades. O sea que tú tienes que ahorita poder tener que pactar y sembrar para que tú recibas milagros. Cuando no es permitido que el hombre haga pacto con Dios. Dios es el que lo ha hecho con el hombre y solamente lo hizo de 7 ocasiones. Ellos enseñan que debemos de pactar con Dios para obtener X o Y milagro. Cosa que es no bíblica. Eso no es bíblico. Miren en este versículo. Este es un versículo que ellos se agarran para enseñar que se hace pacto con Dios. Y así dice en Esdras de 10, capítulo 10, versículo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Lean bien. Hagamos pacto con nuestro Dios. Este es un versículo que ellos se agarran para decir que sí, que el hombre puede pactar con Dios. Pero entonces ellos no leen todo el contexto de la palabra. Leen un versículo y lo sacan de contexto. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿De qué estamos hablando ahí? Cuando tú lees todo el contexto de este versículo, es una mala interpretación que están haciendo de la Sagrada Escritura, ya que aquí se está recalcando un pacto que ya se había establecido por Dios. Es un pacto delante o ante Dios al obedecer lo que Él ya había ordenado previamente. Esto ya había sido un pacto que se había realizado. Y no es que ellos estaban realizando un pacto con Dios. No, ellos se estaban sometiendo al pacto de Dios. Hay que ser serio y leer la Sagrada Escritura como son. Este es otro versículo que se agarran y para enseñar más la Sagrada Escritura. Juntadme, mis santos, lo que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Esto en Salmo 55. Lo que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces, no leen lo que en realidad es, no leen el contexto completo de lo cual se escribe esta palabra. Es otra cita entonces que hace en referencia que cuando el pueblo se sometió al pacto que Dios había establecido previamente con sacrificio. En ninguno de estos versículos se dice que el hombre es quien propone los pactos o pone condiciones. Al contrario, es el hombre quien se somete a los pactos de Dios. Dios es el primero en hacer pactos.
Los hombres aprendieron a hacer pactos humanos, pero el diablo copió y tergiversó este sistema. Aquí lo puedes buscar en Ezequiel 28, 16 y 18. La idea de que el hombre puede hacer pacto con un ser superior surgió del paganismo. Eso fue, y así lo dice en el libro de Jueces del 8, del 32 al 33. Jueces 8, del 32 al 33. Esta idea entonces de hacer pacto con Dios surge del paganismo el mismo, hermano, del paganismo. No es que lo dice la Sagrada Escritura, no lo dice la Biblia. Y recuerden que al principio le hice referencia a la palabra berit. Berit, que viene de hebreo, que significa pacto, que he mencionado en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento 285 veces y en el Nuevo Testamento 33 ocasiones he mencionado la palabra berit. Así dice Jueces, capítulo 8 del 32 al 33. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, o sea, los señores, y escogieron por Dios, ¿a quién? A Baal Berit. Baal Berit. Recuerde que la palabra Baal significa Señor, Dios. Entonces, cuando tú utilizas Baal Berit, estás diciendo el Dios de pacto. Y hay muchos que están enseñando por ahí y cantando que es Dios de pacto. Ese no es nuestro Dios, señores. Nuestro Dios no es Baal Berit. Es el Dios de pacto, el que hacían sacrificios, mataban niños, jóvenes, sacrificaban y derramamiento de sangre de humanos, sacrificios, paganismo, idolatría. Todas estas cosas, hermanos, han sido introducidas en el pueblo de Dios. Se está enseñando y predican de que el reino hay que establecerlo ahorita mismo. Comienzan a predicar este evangelio y confundir al pueblo de Dios, introduciendo aquellas promesas que son para el pueblo de Israel, como que si fueran para la iglesia, y entonces introducen esto de la prosperidad. Y más bien es como una organización para estimular o elevarle la estima, la baja estima que tienen la gente. Y son más bien gente que se presenta, en vez de predicar, presentan temas como para inspirarte o para motivación más bien, y no están predicando el verdadero evangelio de Dios, que la Sagrada Escritura establece. Entonces, introduciendo falsas doctrinas, los pueblos se reúnen entonces con comezón en sus oídos. Cuando habla la palabra de Dios que tienen comezón en sus oídos, es porque tienen una infección. Y por ese oído no puede entrar nada, no entra nada. O le entra y le sale por el otro lado. Pero se están reuniendo la gente con la sed de escuchar la palabra de Dios, a escuchar fábulas también. Entonces quieren escuchar cosas solamente y les son agradables a sus oídos. No están escuchando, no están leyendo. Y tras que el pueblo de Dios no lee la escritura, son confundidos con esta falsa doctrina. Porque aquel que se nutre a diario de la palabra de Dios sabe que son falsas doctrinas. Pues si tú no estudias la palabra de Dios, estás tan anémico y cualquier enfermedad de esta te ataca y te lleva. ¿Dónde están aquellos que predican que son los apóstoles famosos? Se está predicando un famoso apóstol allá en Estados Unidos, estaba hablando que si no están bajo su cobertura, ¿qué? Dice que todos esos pastores que no están bajo su cobertura se mueren, que se le levantaron contra él, se han muerto. Entonces, ¿dónde está la cobertura de Dios? Él está sobre Dios entonces. Él está por encima de Dios, porque la palabra de Dios es clara y contundente y dice: todo aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestra verdadera cobertura. No es el hombre, como está queriendo predicar este famoso apóstol, que son falsos apóstoles. Él dice que los pastores de Centroamérica, de Nicaragua, de Honduras se han muerto porque no están bajo su cobertura. ¿Y quién es él para dar cobertura? No. No es bíblico. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida espiritual, hermano. Y concluir de que el hombre no puede hacer pacto con Dios. El hombre no puede pactar con Dios. En 7 ocasiones Dios hizo los pactos con el hombre y el canon de los pactos se cerró. El hombre puede hacer votos o promesas a Dios, no puede pactar con Dios. Así que, hermano, ¿qué máxima cobertura si no es la de Dios?
El Altísimo, el Todopoderoso, Él es el que nos cubre y nos cuida. Nos encontramos, si Dios lo permite, la próxima semana, hermano. Y si Él no ha venido.